Bueno, pues este es el penúltimo servicio de este año 2020. Y gracias a Dios por las herramientas que Él nos ha dado para poder ministrar su palabra, para poder servirles. Gracias a Dios por muchas cosas, por la presencia de los que han estado viniendo desde el mes de octubre, desde marzo hasta septiembre. Siempre estuvo cerrado el templo, pero en octubre comenzamos nuestros servicios presenciales, recibiendo a la gente los sábados a las 3 de la tarde. Y ahora estamos para realizar el penúltimo servicio del año. Entonces, gracias por su bondad en recibirnos cada domingo. Y vamos a dejar aquí el lugar a nuestro hermano Hilario para que nos dirijan las alabanzas. Gracias por sus oraciones para él. Estuvo delicado de su garganta y luego el médico le dijo que no hablara. Y pues es un poquito difícil para el hermano Hilario no hablar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya lo tenemos aquí. Adelante, hermano Hilario. Bien, hermanos, pues aquí estamos, por la gracia de Dios, estamos mucho y bastante mejor. Definitivamente Dios ha sido bueno en toda mi familia y pues nos ha levantado de algunos detalles de enfermedad que estamos pasando, pero gracias al Señor, aquí estamos. Y pues a lo que vinimos aquí, bueno, aquí estamos para cantar. Entonces, pues los que alcanzaron a llegar, pues los invito para que canten y ahí usted en su lugar donde nos esté viendo, donde esté sintonizando ya estos medios para estar en ese servicio, pues también le invitamos a cantar. Cantemos. Pensamiento eres tú, Señor. Mi
Pues sigamos cantando. El siguiente canto, hermanos, el Señor nuestro Dios nos lo dio allá por el 2013. Sí, ¿verdad? Ubaldo ya se había ido, Ubaldo Yavi. Este canto surgió de que el Señor nos lo dio en un viaje misionero a Oaxaca. Y vamos a cantar lo que es la visión de la Iglesia Bautista Brea. Cantemos. Aleluya, volvemos en un momentito, hermanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más, nos da mucho gusto que nos volvamos a conectar, nos podamos volver a ver. Realmente esta pandemia no ha sido impedimento para que nos podamos ver, podamos llegar y sobre todo que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a cada corazón cubriendo cualquier necesidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada semana se conectan para escuchar la palabra. Gracias a nuestro hermano Elías por su preparación y pues también gracias a cada uno de ustedes por seguirnos durante toda la semana en las diferentes emisiones que se dan, como lo es el martes, el miércoles, el jueves, tanto con Lorena, con Teo, con Areli Cortés, con Ubaldo. Entonces muchas gracias con Suki, ¿verdad? Gracias por los niños que todavía siguen ahí en Berea aquí. Y por fin se llegó. Ya se llegó el día 20. ¿Ya cooperaron? ¿Pudieron lograr esa meta de decirle al Señor dame para
¿verdad? Pues ya se cumplió el día 20. Así es que aquí el hermano Hilario los va a estar esperando, acuérdense, todos los domingos de 11 hasta 12:30, todavía los espera hasta la 1. Pero lleguen, ¿verdad? Para que podamos juntos, ¿verdad? Bendecir a nuestro Dios y también a su pueblo. Muchas gracias, bienvenidos. Bien, hermanos, vamos a continuar cantando Gracias por los saludos desde Francia, ya saben por qué está aquí nuestra hermana Elizabeth. Pues debemos de contar con la gente que está dispuesta, hermanos. Entonces, todos los que están disponibles para cooperar y para asistir, pues son bienvenidos. Y también a un hermano un misionero de Brasil. Gracias también por los comentarios y los saludos. Dios les bendiga a todos por allá. Y vamos a cantar. También este canto, pues, es propio de aquí de la Iglesia Bautista Berea. No sé cuántos años tiene este canto aquí, pero es hermosísimo y en momentos lo cantamos como si fuera nuestro himno nacional de la Iglesia Berea. Vamos a cantar Fiel es Dios. Cantemos. Ahora vamos a cantar, hermanos, palabras del salmista. Cuando el rey dice, hay una cosa he demandado al Señor y esa voy a buscar, voy a demandar. Quiero estar en la presencia de nuestro Dios. Y luego las palabras de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el poderoso Dios ha hecho conmigo. Es que vamos a cantar. No recuerdo, 1 año, 2 años, como 3 años. Este canto también nos lo dio el Señor. Cantemos.
cantemos a Jehová. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Hermanos, pues que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de volver a tomar la palabra. Y hermanos, gracias por cada uno de ustedes. De verdad son, desde mi punto de vista, pues una iglesia fuera de serie. Porque a pesar de la pandemia, a pesar de que por muchos meses no tuvimos servicios presenciales, y los que hemos tenido, pues la gente sigue guardándose y hacen bien. A pesar de todo eso, ustedes han sido fieles con sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas de misiones, y Dios ha sido más fiel al tomar esas ofrendas y multiplicarlas para suplir las necesidades para nuestras familias que hemos enviado, familias misioneras que hemos enviado a diferentes lugares. Gracias. Vamos a orar y poner en las manos de Dios esta predicación. Señor, en el nombre de Jesucristo llegamos a tu presencia. Oramos que tomes tu palabra, que la uses, que hables al corazón de cada uno, Señor. Tú sabes la necesidad y tú sabes pues la circunstancia que cada uno esté viviendo. Pero como dice el texto, uno de los textos que vamos a leer, Dios está con nosotros. Gracias, porque siempre has estado con nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Estaba considerando una pequeña nota que alguien puso o envió en uno de los grupos de WhatsApp y hablaban creo que de Corea del Norte allí, que dice que no celebran la Navidad. Y entonces, pues me dio curiosidad y busqué un poquito más y encontré 9 países que no celebran la Navidad. En muchos de ellos están incluso prohibidos los adornos navideños y las tradiciones en la vía pública. Y, por ejemplo, en Arabia Saudita, es un país musulmán. Ellos no celebran los musulmanes y los visitantes que estén en el país tampoco pueden celebrar la Navidad. Se dice que en el 2012
35 cristianos fueron detenidos por la policía religiosa árabe, acusados precisamente de orar en Navidad. Otro país es Argelia, donde el 98% de los habitantes también profesan la religión del Islam, por lo cual no existe la Navidad entre ellos. Irán es uno de los pocos países que, aunque no celebra, cuenta con algunas zonas donde se organizan fiestas navideñas. En Oriente Medio, junto al Golfo Pérsico y al sur, al Golfo de Omán. Su nombre oficial lo dice todo, República Islámica de Irán. Y así podría hablar de los otros países, pero no es mi intención hablar de esos países. Solo el comentario que hice de Corea del Norte. Allí está prohibida la festividad navideña, pero se dice que en noviembre del 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. Ahora, una aclaración. La medida no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser desapercibida. Se pueden ver árboles de Navidad y luces decorativas en algunas zonas de Pyongyang, como hoteles, restaurantes o tiendas de lujo, pero los símbolos religiosos fueron suprimidos. Para la fecha de Navidad, se permite que la población celebre públicamente el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un y etcétera. Entonces, prohibida la Navidad. En esos 9 países, bueno, fue lo que encontré, quizá haya más. Pero también la cosa triste quizá es que en los países donde sí se permite la celebración navideña, muchos no saben qué se celebra en Navidad. O sea, tienen el arbolito y tienen las luces y hablan de Papá Noel, de Santa Claus en Estados Unidos y cosas así. Pero muchos no saben por qué. ¿Por qué la celebración de Navidad? La palabra Navidad quiere decir nacimiento. Y es el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como creyentes en Jesucristo no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. No nos ponemos a enfocar la fecha. Dice la Biblia que había pastores en la región cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo, y pues eso es algo que no ocurre en el invierno, no ocurre en las fechas para nosotros, fechas navideñas. Pero el asunto es que Jesús nació, y eso sí hay que celebrarlo. No celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Pensemos brevemente en el contexto histórico. El último libro que se escribió fue el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Los últimos libros que los judíos toman en consideración, o el último libro, que es para ellos el último libro, es Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas y Malaquías. Esos libros si esos libros y esas historias coinciden. Unos 400 años antes de Cristo. De manera que 400 años antes de que el Señor Jesús naciera, hubo un silencio tremendo. Esos 400 años de silencio fueron interrumpidos precisamente por el nacimiento del Señor Jesucristo. La cosa más importante. Aquí les puse una pequeña lámina que habla del periodo intertestamentario. Entran al internet, lo buscan y van a encontrar allí esos 400 años de silencio. Ahora, les dije, todo ese silencio fue interrumpido por un acontecimiento sobrenatural.
Dice en Mateo, en el capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Obviamente podríamos entrar y hablar de fechas y de lugares y de cómo algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En esta ocasión solo vamos a leer la Biblia. 1 o 2 comentarios, pero solo vamos a leer la Biblia. Dice en el mismo versículo: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo único que hay que aclarar aquí es la palabra desposada. Desposada o desposado, simple y sencillamente significa comprometidos en matrimonio. No eran un matrimonio todavía. Solamente había un compromiso de casarse entre ellos. De manera que María, la madre de Jesús, estaba comprometida, claro, todavía era una muchacha virgen, ¿verdad? Pero estaba comprometida para casarse con José. Y el versículo aquí termina diciendo: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, nosotros diríamos antes de la boda. Pero las costumbres judías y las costumbres del Oriente son diferentes a las nuestras. Nosotros tenemos que ir ante un juez civil y nos leen una carta, la famosa carta de Melchor Ocampo, ¿verdad? Donde habla de los compromisos y todo, y tenemos que firmar si estamos de acuerdo. Y firman los padres y firman los testigos, padres del novio, de la novia, etc. En el Oriente no es así. Y en ese tiempo, pues tampoco. Estaban comprometidos, fijaban una fecha, obviamente, y cuando se cumplía la fecha, se juntaban. Eso significa ya, se casaron. Entonces, aquí, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María, obviamente, dice la Biblia, y esto lo ven en otros pasajes, fue visitada por un ángel para decirle que iba a quedar embarazada. Cuando María tuvo que decirle a José, o José de alguna manera lo descubrió, entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre? Verso 19. José, su marido, como era justo, un hombre cabal, un caballero, un hombre justo, como dice aquí, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quería infamarla, no quería que ella fuera avergonzada en público. Era un caballero y comenzó a hacer planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Eso fue el acontecimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito divino. Dice, y pensando en esto, ¿cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, algunos meses? No sé. Pero él estaba cavilando, estaba pensando, ¿cómo le hago? No quiero infamar a María, tenemos un compromiso, yo no sé. Pero él estaba pensando en esto. Dice la siguiente frase del verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, noten que dice que un ángel le apareció
en sueños. A nosotros no se nos aparecen los ángeles, ni en sueños muchas veces, ¿verdad? Pero José, como dice aquí mismo, es hijo de David. Esto tiene varias implicaciones. Por una parte es descendiente directo del rey David, pero por otra parte es judío. Y Dios en el Antiguo Testamento siempre le ha hablado a su pueblo judío por medio de ángeles. Les ha hablado por sueños, les ha hablado de otra manera también, pero José es judío. Entonces el ángel se le aparece en un sueño y habla con él. Ahora, noten que le llama hijo de David. Había 12 tribus y una era la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era la tribu de David. Y José el carpintero, era de la tribu de David. Hubo algunas cosas que ocurrieron por allá en los tiempos del profeta Jeremías, de las cuales no vamos a entrar en detalle ahorita, pero allá en el tiempo de Jeremías, Dios maldijo a un hombre de la línea de David y le dijo, nunca jamás, ninguno de tu descendencia llegará a ser de la dinastía de David, llegará a ser rey en Israel. Y por esa razón, cuando nace José, pues es solamente un carpintero. De no haber sido por aquella maldición que Dios pronunció, pues seguramente José fuera un príncipe con derecho legal al trono. Ahora el ángel habla con él, le dice, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos el nombre e inmediatamente el significado. Hay muchas ocasiones así, donde Dios nos dice o un nombre o una palabra, como la palabra perfección de la que hablamos hace algunas semanas, e inmediatamente Dios nos da el significado. Jesús significa Salvador. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Me detengo aquí. Y ahora estamos considerando el cumplimiento profético. Unos 800 años antes, un profeta llamado Isaías hizo esta profecía en el capítulo 7, Isaías capítulo 7 y el verso 14. No sé si la siguiente ocasión pudiéramos ver un poquito el contexto bajo el cual habló el profeta, pero la nación, específicamente Judá, estaba siendo amenazada por, Judá es la parte sur, estaban siendo amenazados por los del norte, por Israel, representados por Efraín. Peca era el rey de Israel en ese momento, y por los sirios que habían hecho alianza con Israel, y entre ambos pueblos, los sirios y los israelitas, los del norte, querían atacar a Judá porque el rey Acab no había querido formar parte de esa alianza contra los asirios. Y entonces lo que ellos querían era derrocar a Acaz y poner por rey a otra persona, que solo se menciona como hijo de Tabeel, así se menciona. Y entonces, en medio de todos estos problemas, Dios envió al profeta Isaías para hablar con Acaz y le dijo, pide una señal. Y dijo, no voy a tentar a Jehová. Entonces Isaías dijo, muy bien, Dios te va a dar una señal. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la realidad en cuanto a Acaz
es que sus palabras de no pediré y no tentaré a Jehová eran palabras y actitud hipócrita. Porque Acaz ya había hecho planes de hacer contacto con los asirios y de hacer un pacto con ellos para que lo ayudaran contra los sirios y contra Israel. Entonces, luego vemos esa historia. Pero regresando aquí al verso 22, dice, todo esto, lo que está pasando con José y con María, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Otra vez aquí tenemos el significado. Como hace un momento leímos el nombre Jesús y entendimos que que significa Salvador, porque dice ahí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos la traducción también, el significado de el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es algo donde quiero detenerme un momentito. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Les dije que el contexto histórico de estas palabras se ven en Isaías capítulo 7 y el verso 14. Estaba Judá, la parte del sur, estaba siendo amenazada por los asirios y estaba siendo amenazada por los sirios y por el norte, el reino del norte, por Israel. Y entonces el profeta llegó para decirle, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está con tu pueblo. Y hay otras palabritas ahí en uno de los versículos donde dice, si ustedes no creen, no van a permanecer. Eso se dice en el libro de Isaías. Esos eran los acontecimientos históricos de aquel momento. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Bueno, tenemos una pandemia, tenemos el famoso coronavirus que ha estado diezmando la población del mundo. No sé cuántos muertos oficialmente han contabilizado en nuestro México, pero son ya más de 110,000. Y muchos de esos han sido conocidos nuestros o familiares nuestros o miembros de nuestra iglesia, incluso de nuestras iglesias, estoy hablando en general. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El problema con Acaz es que intelectualmente aceptó las palabras, sí, Dios está con nosotros, pero él tenía otros planes. Dios le dijo, pide una señal. ¿Pide una señal de abajo o pide una señal de arriba? Pide una señal. Qué interesante nuestra actitud. Cuando Dios no nos dice, pide señales, ahí está el hombre pidiendo señal. Señor, dame una señal. Dame una señal si este trabajo es para mí. Dame una señal si debo casarme con fulano, sutana, mengano, etc. Dame una señal. Cuando Dios no está diciendo, pide una señal. A Acaz le dijo, pide una señal. De abajo, de arriba. Es interesante. Creo que fue al único hombre al que Dios le dijo, pide una señal. Por ejemplo, en el Salmo 2, Dios le dice al hijo, pídeme, pero le dice, y te daré por herencia las naciones. Le dice, pídeme las naciones. Pídeme las naciones. Y hay otros pasajes en la Biblia donde Dios habla con personas y le dice, pídeme, pero Dios les dice específicamente qué pedir. Pero a Acaz le dijo, pídeme. Pídeme lo que quieras. A Salomón le dijo, pídeme lo que quieras. Y
Salomón pidió sabiduría. Pero este rey, de manera hipócrita, dijo, no voy a pedir y no voy a tentar a Jehová. Sin embargo, la verdad es que él ya tenía otros planes. Ahora, versículo 24. Y le puse ahí un pequeño título. Sumisión y obediencia al propósito divino. Dice el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, José tenía planes de deshacer su compromiso matrimonial con María, quería dejarla secretamente, no quería infamarla. Cuando el ángel habló con José y le dijo, José, esta es la voluntad de Dios, que tú recibas a María, que sea tu mujer, el hijo que ella está esperando viene por el poder y la virtud del Espíritu Santo. Y José simplemente se sometió a la voluntad de Dios, a pesar de todo. Porque las personas que, amigos, conocidos, y luego el Facebook de aquel tiempo y el WhatsApp, que seguramente dijeron, ¿verdad? Oye, pues mira, José se casó con una muchacha y ya estaba ella esperando un hijo. Nunca lo entendieron. Y seguramente había críticas y murmuraciones, etcétera, pero José se sometió a la voluntad de Dios. Por otra parte, María hizo lo mismo. Esto se puede ver en otro pasaje en el libro de Lucas. Dice en el capítulo 2, verso 38, creo. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando el ángel le anunció que Dios la había escogido para que de ella naciera Jesús. ¿Qué hizo María? Simplemente se sometió a la voluntad de Dios. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Mateo, dice en el versículo 24 que estamos leyendo, despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, estoy enfatizando estas palabritas, pero no la conoció, porque es la manera ética en la que la Escritura nos habla de las relaciones sexuales como marido y mujer entre José y María. Al momento del nacimiento de Jesús, José y María no habían tenido nunca relaciones sexuales como marido y mujer. José recibió a María, el niño nació, dice aquí, la recibió, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, después ellos vivieron su vida marital normal, como cualquier pareja casada, como cualquier marido y mujer, e incluso la Biblia nos da los nombres de los hijos que tuvieron ellos después de Jesús. Y luego termina el versículo 25 diciendo, y le puso por nombre Jesús. Ahora, si pudieron observar desde la primera diapositiva, les he estado poniendo algunos títulos. Número 1, hablamos del contexto histórico en que se dijeron estas palabras y era de el nacimiento del Señor Jesucristo. 400 años de silencio y entonces Dios interrumpe el silencio con un acontecimiento sobrenatural. Eso fue lo que les dije en segundo lugar. Y luego hablamos del propósito divino. José tenía planes de dejar secretamente a María, pero Dios tenía otros planes. Y José se sometió
al propósito divino. Después hablamos del cumplimiento profético. Una profecía que había sido dada por el profeta Isaías unos 800 años antes acerca de que una virgen daría a luz a un hijo y le pondrían por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y por último hablamos de la sumisión y la obediencia. La sumisión y la obediencia de José a los planes de Dios, la sumisión y la obediencia de María a los planes de Dios. Y ahora esos mismos conceptos los convertimos en preguntas para reflexionar. ¿Entiendes el contexto histórico que te ha tocado vivir? Estamos en el año 2020. Hoy es el penúltimo domingo del año. Próximo domingo será el último. Y nos ha tocado vivir una pandemia que no tiene igual en la historia. Los analistas dicen que no ha habido un caso semejante. Sin embargo, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y esto me sirve, o debe servirnos a todos, para entender cuando hablamos del reino. Estoy comprometido con ustedes para hablarles del reino de Dios. Así como Isaías le dijo a Acaz y al pueblo, Dios está con nosotros. Así como se le dijo a José y a María, y por ende a la gente de su tiempo, Dios está con nosotros. De la misma manera, el reino de Dios está con nosotros. Pero a veces no entendemos qué significa eso. Y por eso la pregunta, ¿entiendes el contexto histórico que te ha tocado vivir? Otra pregunta, el segundo concepto ahí convertido en pregunta. ¿Estás siendo testigo de los acontecimientos sobrenaturales de hoy? Acontecimientos sobrenaturales, cómo en medio de la pandemia Dios se ha estado manifestando, no solo en nuestros hogares, en nuestras familias, sino allá, en el extranjero, allá en el otro mundo, donde están nuestros misioneros. Cómo Dios les ha guardado. Cómo a pesar, por ejemplo, de esta pandemia, a pesar de que no tenemos mucha presencia de la gente de nuestra iglesia, hablo aquí del caso de nuestra iglesia, cada mes, desde marzo, que para nosotros fue cuando comenzó la pandemia, oficialmente creo que fue por ahí en febrero, pero desde marzo para nosotros, por estos 9 meses, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Porque cada mes nosotros tenemos que invertir para los gastos de nuestra iglesia y para nuestros misioneros un promedio de 70 u 80 mil pesos cada mes. Cada mes. Y cada mes Dios ha sido fiel. Entonces, ¿entiendes? Estás siendo testigo de los acontecimientos sobrenaturales. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros. ¿Entiendes el propósito global de Dios? ¿Sabes lo que Él está haciendo en el mundo hoy? Por ejemplo, cuando se dieron las palabras de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que fue allá por el tiempo del profeta Isaías y el rey Acaz, el mundo estaba cambiando vertiginosamente. Judá estaba siendo amenazada por el reino del norte, Israel, por los sirios y por Asiria. Los primeros capítulos de Isaías hablan de todo el desastre espiritual que estaban viviendo. Entonces, el único que parece que entendía todo eso era el profeta Isaías, que llegó para darles el mensaje de Dios. ¿Entendemos nosotros lo que Dios está haciendo hoy en el mundo de las misiones? ¿Entendemos lo que Dios está haciendo hoy en su reino? ¿O simplemente
como en el tiempo de José y María, ¿quién se dio cuenta que Jesús nació? Hoy lo sabemos porque leemos la Biblia por el Nuevo Testamento, vemos en Mateo y en Lucas específicamente, donde se nos habla del nacimiento de Jesús. Pero al momento, al tiempo en que Jesús estaba naciendo, al tiempo en que los ángeles estaban anunciando, etc., ¿quién se dio cuenta? Entonces, ¿entiendes el propósito global de Dios, lo que Dios está haciendo hoy? ¿Sabes lo que está haciendo Él en el mundo? Y por último, ¿qué hicieron José y María? Se sometieron a los planes de Dios. Se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios? La que sea, cualquiera que sea. Humanamente pensando, ¿qué hubiéramos hecho en lugar de José como hombres? ¿Y qué hubieran hecho en lugar de María? Porque cuando el ángel le está anunciando, María aún no está embarazada. El ángel le está anunciando que ella quedará embarazada y que va a dar a luz un hijo. María pudo haber dicho no, ¿por qué? Ahora, yo no sé si en aquel tiempo se practicaban los abortos, aún bajo pena de muerte, no lo sé, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera hecho María? Sin embargo, se sometieron a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Y ese plan de Dios no era algo sacado así de la manga. Era algo que Dios tenía planeado desde Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó, Dios habló de la simiente de la mujer. Y son profecías que se relacionan. Entonces, ¿estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios? ¿Qué nos espera este próximo 2021? No lo sabemos. Pero tenemos que abrir nuestros ojos y ver qué está pasando en nuestro entorno, en nuestro alrededor. ¿Y qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Y qué va a hacer Dios con nuestra iglesia? ¿Qué vas a hacer con tu grupo pequeño? Con aquellos que Dios te ha dado para que los discipules, para que los capacites, para que los entrenes, para que juntos busquen a Dios, le amen y le sirvan de todo corazón, voluntariamente. El texto que quiero volver a leer es el verso 21. Mateo, no es el verso 21. Denme un segundo. Lo estoy buscando. Bueno, el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí está, es el verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quédate con este pensamiento. Dale gracias a Dios, porque Él ha estado con nosotros en medio de esta pandemia. Algunos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos y de nuestros amados miembros de la iglesia han sido contagiados y Dios los ha librado. Otras personas que tal vez son conocidos o vecinos, ustedes se han dado cuenta y el plan de Dios ha sido diferente para ellos. Pero aún así, Dios está con nosotros y va a seguir estando. Que tengan una feliz Navidad, porque el siguiente servicio ya habrá pasado la Navidad. Que Dios les guarde. A propósito, no sé qué nos pueda decir después nuestro hermano Marco Tulio, pero ellos tuvieron, ¿se acuerdan de las noches invernales? Ya la enseñanza, la predicación ya terminó. ¿Se acuerdan de las noches invernales cuando no había pandemia? Íbamos a las casas y teníamos
servicios, reuniones ahí, todos comíamos juntos, orábamos, cantábamos. Muy bien, Marco Tulio hizo una de estas noches invernales virtual. No sé cómo, hay que preguntarle a él. Y por si quieren hacerlo, todavía faltan 3, 4 días para la Navidad. Creo que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a ti te toca traer tal y tal y tal. Todo lo llevaron a la casa de Marco Tulio, lo que iban a participar. Y luego Marco Tulio, ahora obviamente son poquitos, o sea, no son 100. Entonces Marco Tulio se dio a la tarea de hacer paquetitos, de dividir, y entonces llevarle a cada persona. Y después, me imagino, porque todavía no sé cuál es el desenlace de esto, se juntan en la reunión virtual y ahí están enseñándose el tamalito que se están comiendo y el champurrado. A nosotros nos dio champurrado, ¿verdad? Y qué tremendo. Hay que usar la creatividad. Gracias a Dios. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.